importante que nosotros tengamos algún tipo de conocimiento sobre la contabilidad, ¿ya? Em, a ver, ¿quién ya? A ver, vamos, Harvey, a leer, por favor, el concepto de importancia de la contabilidad. La contabilidad es considerada una ciencia social que se encarga de presentar la información registrada en un emprendimiento de manera sistemática y ordenada. Esto es de gran importancia ya que manejar la información en forma cuantitativa y estructurada es útil para quien requiere llevar el control de las actividades de un emprendimiento. La contabilidad plasma toda esta información en lo que se conoce como los estados financieros, los cuales van a resumir la situación económica y financiera de la empresa. Como vimos en el capítulo anterior, todas las empresas están obligadas a llevar la contabilidad y de esta depende una gran parte y giro del negocio. Ya, gracias, Harvey. Bien, tenemos claro que es sistemática, tenemos claro que es cuantitativa. Entonces vamos a continuar. En sí, este es el concepto, ¿sí? Por cuán es importante llevar la contabilidad en cada una de las empresas, ¿ya? Entonces, cuando les pregunten qué es la contabilidad, ¿qué van a decir, chicos? Bueno, que se encarga de guardar la información o registros de un emprendimiento o empresa. Ya, pero de forma Sistemática. Sistemática. ujú, muy bien, exacto. Vamos a continuar y vamos a ver Luca Pacioli. Yo sé y espero que Mayerly ya tenga clarísimo quién es él, qué aportes tuvo, porque ya lo habíamos visto. ¿Sí se acuerda Mayerly de Luca Pacioli? Ya, vamos a continuar. A ver, vamos a leer Mayerly, por favor. A pesar de su origen humilde de no haber tenido educación escolar formal, Luca Pacioli, Italia 1445 y 1517, aprendió mediante el contacto con artesanos y mercaderes el sistema de numeración indio-arábico, oficio conocido como matemáticas comerciales. Se desempeñó como matemático en la Orden de San Francisco de Asís. Desarrolló la teoría de la partida doble, por lo que es considerado el padre de la contabilidad. Su sistema es el más usado en la actualidad. Este método contable fue publicado en Venecia en el año 1494. Contenía 36 capítulos en los que analizaba el sistema utilizado por los comerciantes vecinados. El título de esta obra fue Sistema Veneciano. Se reconoce la diferencia entre ingreso y egreso y gasto tal como la conocemos en la actualidad. Además de este aporte históricamente relevante, se han encontrado escritos de Fray Francesco di Luca Pacioli en geometría. Su retrato se conserva en el Museo de Capodimonte en Nápoles, Italia, Zapata 2014. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál es el aporte de Luca Pacioli? Nosotros hablamos aquí, justamente ya está resaltado con negrita. Aquí hablamos de la partida doble, ¿sí? Para no olvidarnos, ¿ya? Entonces, ¿qué significa con respecto a la partida doble? Y aquí tenemos algunas características. A ver, vamos a ver quién más está conectado. Mari Enríquez. Sí, licenciada. Ya, lea por favor la contabilidad moderna. La contabilidad moderna, gracias al legado de Pacioli, la contabilidad moderna tuvo su desarrollo y se ha convertido en la base para el control de pequeñas y grandes empresas. En la contabilidad moderna se encuentra definida la parte fundamental de la partida doble. Uno, no hay deudor ni acreedor. Dos, el valor que se registra en el debe de una o varias cuentas ha de ser igual al que se registra en el haber. Tres, los registros en el debe requieren tener una compartida en el haber.
4, toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora. ¿Sigo? Sí, por favor. Aplicación de la contabilidad. Aplicación de la contabilidad. La contabilidad se aplica a las instituciones públicas, a las empresas privadas constituidas legalmente en el país y a las personas naturales que rebasan los límites exigidos por el ESRI. Llevar la contabilidad implica: 1, recopilar y ordenar la información de las transacciones con base en fecha, es decir, en orden cronológico. Por ejemplo, en una panadería se debe recopilar las facturas de compra y venta y ser ordenadas por fecha. 2, registrar en los libros contables las transacciones económicas que se realicen en el curso de un ciclo contable. Por ejemplo, en la panadería, las facturas ordenadas cronológicamente se registran en asientos diarios. 3, integrar la información en estados financieros que servirán para la auditoría y control de los movimientos de una empresa. Por ejemplo, en la panadería, los registros contables se integran en un balance general o en un estado de resultados para su revisión y control. Muy bien, muchas gracias, María Enríquez. A ver, en sí, cuando nosotros hablamos de partida doble, sí, ya, cuando nosotros hablamos de partida doble, hablamos de no hay deudor sin acreedor, ¿sí? El valor que se registra en el debe de una o varias cuentas ha de ser igual al que se registra en el haber, ¿ya? Más o menos son los ingresos y son los egresos. Nosotros vamos a dibujar una T, cuando lo vamos a ver, me parece que está en nuestro texto de acá. No, no está. No sé si puedan reflejar el otro libro. No. Vamos a ver, compartir pantalla. Ya, chicos. Me parece que ya se ve ahí. ¿Ya? Entonces, Sí. cuando nosotros hablamos de partida doble, ¿sí? Es como un intercambio. Por ejemplo, cuando algo entra a la empresa, algo sale, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros compramos una impresora, esta impresora entra y el dinero es el que va a salir, ¿ya? Entonces tenemos aquí algunos principios contables básicos, tenemos los principios de contabilidad. ¿Quién no ha leído? Damaris. Principios contables básicos, ¿eso? Sí,
Ya. Los principios de contabilidad son normas que regulan su presentación y manejo con el propósito de que los estados financieros sean comparables. Por ello, son presentados de manera uniforme y no al estilo particular que podría tener cada persona. En el Ecuador están vigentes las normas internacionales de información financiera. Por la importancia que tienen los principios contables, en 1982 se creó el Grupo Intergubernamental de Trabajo de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes, el cual, desde su fundación, se ha dedicado a la tarea de determinar qué elementos deben figurar en los estados financieros y cómo deben registrarse las operaciones más comunes. Ya, muy bien. Y tenemos algunos principios, tenemos algunas características cualitativas de la información en los estados financieros. A ver, mm, ¿qué más? Mayer, lea de nuevo, por favor. Las normas internacionales de formación financiera NIF describen las cualidades que hacen que la información de los estados financieros para todas las empresas y en especial para las pequeñas y medianas empresas, PYMS, se utiliza una amplia gama de usuarios. Comprensibilidad. La información debe representarse de modo que sea comprensible para los usuarios que tienen conocimiento de la contabilidad, pero eso no significa que deban optimizar la información relevante por el hecho de que ésta pueda ser difícil de comprender. Relevancia. La información debe ser relevante para la toma de decisiones de los usuarios. Es relevante cuando puede influir sobre las decisiones económicas de quienes lo utilizan, ayudándolos a evaluar sucesos y a confirmar o corregir valores realizadas con anterioridad. Materiales o importancia relativa. La información debe ser material y relevante, pues un error o omisión puede influir en las decisiones económicas de quienes los analizan. La materia importante relativa depende de las circunstancias que se juzgue. El error, sin embargo, aunque una opción o error no se debe considerar relevante, debe corregir. Ya, gracias, Mayerly. Vamos con la siguiente persona, eh, Harvey. No me importa poco. Fiabilidad. La información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo y representa fielmente la situación de una empresa. Los estados financieros no están libres de seis, sesgos, sesgos, es decir, no son neutrales, pues pretenden influir en la toma de una decisión al presentar de alguna manera la información, así conseguir un resultado o desenlace predeterminado. La esencia sobre la forma. Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados financieros. Prudencia. La prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre. Esta preocupación se dirige a que el escenario refleje la menor utilidad para no anticipar ganancias o el mayor costo o gastos debido a que estos pudieran encontrarse subestimados. Integridad. Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. Comparabilidad. Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo para identificar las tendencias de su situación financiera y su rendimiento. Además, los usuarios deben estar informados de las políticas contables empleadas en la preparación de los estados financieros, de los cambios en las políticas y de sus efectos. Oportunidad. La oportunidad implica proporciona información dentro del periodo
de tiempo para tomar la decisión si hay un retraso indebido en la presentación de la información. Esta puede perder su rela- rela- relevancia. Relevancia. Equilibrio entre costos y beneficios. Los beneficios que se obtienen al tener la información oportuna deben exceder a los costos de suministrarla a una buena decisión de gerencias si, si se basa en la información financiera preparada con base en todos los conceptos y principios generales descritos. Ya, gracias, Harvey. Bueno, tenemos la clasificación de las cuentas y anteriormente socializamos sobre las características cualitativas de los estados financieros. Prácticamente es mantener los resultados claros, concisos, concretos, llevar un informe adecuado, ¿sí? Que sea fácil de entender, que sea fiable, que esté libre de errores, ¿ya? Entonces, todos estos son como de cierta manera algunos consejos que a ustedes se les da como personas, por ejemplo, en caso de que alguien de ustedes quiera seguir contabilidad, que le encante el tema de los números, del dinero, de la administrativa, del sistema contable, puede seguir estos pasos, ¿ya? ¿Alguno de ustedes les gusta la contabilidad? Más o menos, dice Damaris. Harvey también. Bueno, de cierta manera, en este momento, ustedes como están aún muy jovencitos, como que este tema para ustedes no es muy relevante, ¿sí? Pero ¿qué tal si Harvey y Damaris van a ser unos contadores de un sistema financiero y tienen que llevar algunas cuentas, por no decir todas las cuentas de la empresa? Ellos tienen que presentar informes, aparte de tener su Excel bien estructurado con los sueldos, diferentes cosas que la empresa tenga que pagar, también deben presentar los informes, ¿sí? Estos informes deben estar claros, concretos, concisos, ¿sí? Como lo dije al inicio y como nos dice aquí con respecto a la fiabilidad, ¿sí? La información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, ¿ya? Todos estos estados financieros quizás no están libres de tener algún tipo de error, pero sí lo importante es que ustedes vayan a analizar lo que se va a escribir, ¿ya? Cuando nosotros manejamos dinero, el dinero es sumamente importante, chicos. Hay algunas personas que dicen que el dinero no te da felicidad. ¿Ustedes qué opinan de esto? A mí sí me Mira, da felicidad. Ya, ¿por qué te da felicidad? Porque, o sea, con el dinero tú puedes comprar lo que es la comida, tu casa, el arriendo, las necesidades para cubrir. Exactamente. ¿Alguien más? Harvey. yo opino lo mismo que Mayel, y aparte también me puedo dar mis gustos, comprarme perfumes, cosas así. Exacto. ¿Quién más iba a participar? Nadie más. Me parece que Damaris se fue. Marilú, de pronto. Sí, como dice mi compañera licenciada, el dinero también sirve para, digamos, si una persona quiere abrir un negocio propio Ujú. y demás cosas. Sí, chicos. Exacto. No sé quién será el autor de esta frase de aquí, pero para mí es incorrecta, o al menos yo discrepo, al parecer ustedes también discrepan con esta frase de aquí, pero cuando manejamos el dinero, inclusive de la empresa, que es un dinero ajeno, que ni siquiera es nuestro, ¿sí? Es muy complicado, es muy delicado manejar el dinero de otras personas. Imagínense si nosotros no sabemos administrar nuestro dinero, nos da miedo, nos gastamos en lo primero que encontramos. Ya, imagínense manejar el dinero de otra persona. Eso lleva una responsabilidad grandísima, chicos, ¿sí? Por eso, para ser contadores, ¿sí? De una empresa grande hay que tener muchísimo cuidado y sobre todo responsabilizarnos y tener mucho conocimiento, ¿ya? Y con respecto a que el dinero te da la felicidad, yo creo que te da felicidad y te da comodidad, ¿sí? Dicen que, por ejemplo, cuando tú estás mal de salud, que el dinero no puede hacer,
es verdad, ¿sí? Cuando existe ya una enfermedad crónica, el dinero ya no lo es todo. Puede que sí, pero ¿qué pasa si desde antes yo me empiezo a cuidar, ¿sí? Por ejemplo, ustedes que aún están jovencitos, por ejemplo, el alimentarse saludablemente, hacer deporte, ¿ya? Y obviamente para alimentarse, ¿qué van a necesitar? El dinero para comprarlo, ¿verdad? Así sean los agricultores, hasta ellos necesitan semillas, necesitan regar, necesitan comprar estiércol, etcétera. Ya, todos necesitamos de este dinero, ¿sí? Em, para darse un, qué sé yo, una merienda aparte, quizás no en casa, o inclusive para hacer feliz a su familia, llevando comida de afuera, la felicidad de poder quizás estudiar, de graduarse, de seguir una maestría, un posgrado, un doctorado, ¿sí? Bueno, maestría y posgrado es lo mismo, ¿sí? Un doctorado, un PhD, ¿sí? Entonces, te da la comodidad y te da la felicidad, ¿sí? Por eso mi consejo es de ustedes siempre llenarnos de información. Si nosotros queremos seguir contabilidad, si vamos a manejar el dinero de otra persona, llenarnos de conocimientos. Y esto es muy importante, ¿sí? Estas características cualitativas dentro de la empresa. Lo ideal y lo que a mí me gusta en clases es que a mí no me gusta como enseñar o más bien como darles algún tipo de información sin relevancia, ¿sí? Que no tenga relevancia, que no se compare con la vida de afuera, porque no solamente yo quiero que nos quedemos con esta información que nos encontramos en las aulas, ¿sí? Bueno, en esta aula virtual, sino ustedes llevarlos a concientizar qué es lo que está pasando en nuestro mundo exterior, ¿sí? Quizás Mayerly, quizás Harvey, quizás Marilu no tenga responsabilidades en casa, ¿sí? No sé, desconozco, pero es importante que ustedes se puedan llenar de este tipo de conocimientos para que ustedes desde jovencitos forjarse como como unas buenas personas, ¿sí? Bien, chicos, vamos a continuar. Tenemos lo que es la clasificación de las cuentas. Según el grupo al que pertenecen, tenemos el activo, nos referimos a las cajas, a los bancos, a los terrenos, ¿ya? Al pasivo nos referimos a las cuentas que nosotros tenemos por pagar. Es decir, Harvey hizo un préstamo y cada mes de lo que él gana, digamos, si él gana el sueldo básico, me parece que es de 365, ¿ya? Y él tiene que pagar mensualmente $100 al banco, ya no va a tener todo el dinero completo, va a tener otra responsabilidad que es pagar esos $100 mensuales. ¿Cuánto le quedan? 365. ¿Sí? ¿Qué tal si Harvey está estudiando en la universidad y mensualmente paga $200 de la universidad? Me invento. Ya le quedan 200 menos, chicos. ¿Sí ven? Yo les pongo a pensar, miren cuánto gastan sus papitos, sus mamitas en su estudio, en la comida, en ropa, en zapatos, ¿sí? En agua, luz, en el internet, ¿sí? Miren cómo se le va debitando el dinero de las cuentas de sus padres por hacer todo eso por ustedes. ¿Verdad? Y también las personas que pagan el arriendo de la casa. Imagínense, con todo lo que yo les estoy diciendo, ¿ustedes creen que les quede algo de este sueldo básico? No les queda nada, ¿sí? Nada. Por eso es muy importante que ustedes desde jovencitos empiecen a emprender, empiecen por este camino del emprendimiento, empiecen a trabajar aparte, empiecen a estudiar, chicos, para ser unas buenas personas después y asimismo ustedes educar a sus hijos de que es bueno el emprendimiento, ¿sí? Porque el dinero de alguna manera te da la comodidad, te da para que tú vivas bien, vivas cómodamente, vivas tranquilo, no sobrevivas, ¿sí? Les di el ejemplo anterior. Si acaba este dinero del sueldo básico unificado, la gente ya no empieza, o los padres, las madres, ya no empiezan a vivir, empiezan a sobrevivir, empiezan a preocuparse de que ya no hay dinero, empieza la angustia, empieza la preocupación y empiezan con los comentarios en casa y a los hijos también les hacen escuchar, ¿verdad? No sé si algunos de ustedes han escuchado de que no hay dinero, ¿sí? Pero como hay algunos jovencitos que, por ejemplo, dicen, bueno, yo estoy aquí, tengo papá y mamá, yo solo tengo que estudiar y no pasa nada, ¿ya? Esa no es la cuestión es que ustedes desde jovencitos ya empiecen por el camino del emprendimiento, ¿sí?
Vamos a continuar. Tenemos patrimonio, la capital social, los ingresos por los servicios. Aquí les doy el ejemplo del sueldo, los costos, costos de venta, gastos, sueldo, publicidad, intereses. Bueno, en este caso nosotros estamos hablando del emprendimiento. Siempre lo que a nosotros hablamos aquí es en base a empresas o emprendimientos. Y yo hago la vinculación con las vidas de cada uno de ustedes como mis estudiantes, ¿sí? Tenemos, según el saldo que tienen por naturaleza, deudoras, activos, costos y gastos, que estos siempre van a estar, acreedoras, los pasivos, los patrimonios y los ingresos. Y tenemos según el balance en el que se presentan. Están las pérdidas y están las ganancias. A ver, esperemos que se aclare. Tenemos los ingresos, los costos y los gastos. Y está el balance general, que es el activo, el pasivo y el patrimonio, ¿sí? Todo esto vuelve a redundar, todo esto vuelve a ponerse en cada uno de estos grupos de aquí, pero todos tienen semejanzas. De alguna manera, todos se asemejan, ¿ya? A ver, y ya no nos alcanza el tiempo, chicos. Yo creo que con los ejemplos que les di está sumamente claro. Tenemos aquí el estado de pérdidas y de ganancias, el debe, el haber, los gastos, lo que yo voy a gastar. Por ejemplo, les di el ejemplo para la redundancia, les di el ejemplo de la impresora, ¿sí? Y tenemos el debe de gastos y el haber de ingresos, ¿sí? Tenemos el pasivo, el patrimonio, y veamos el concepto de cada uno de estos para culminar con la clase, ¿ya? Tenemos los activos, activos corrientes, que son aquellos activos que se espera consumir o vender dentro de los 12 meses que dura el ciclo normal de la operación del emprendimiento, ¿ya? Estos son los activos corrientes. Tenemos los no corrientes, que al contrario de los corrientes son activos que no tendrán fines de negociación, permanecerán más de un año y sirven para generar los ingresos, tales como la maquinaria o el equipo de cómputo, ¿sí? Por ejemplo, si yo ofrezco un productos, ¿sí? En activos corrientes, yo voy a tener todos esos activos, por ejemplo, un local de celulares, voy a tener todos esos celulares, ¿sí? Para los 12 meses y poder venderlos, ¿ya? ¿Cuáles son los no corrientes en el caso de los celulares? Por ejemplo, ciertas herramientas que nos sirven a nosotros para arreglar celulares, ¿ya? O también hay unas como maquinitas para poder ver si el cargador es original o es una réplica. Esa sería otra máquina que yo voy a tener en mi local, ¿sí? Que de igual manera me sirve a mí, es un activo no corriente, pero me sirve a mí para poder dar credibilidad de que el cargador que yo estoy vendiendo es original, ¿sí? Me invento. Tenemos los pasivos, pasivos corrientes, son los pasivos que se espera liquidar dentro del ciclo normal de la operación y cuya cancelación no puede ser aplazada. Tenemos los pasivos no corrientes, que son los pasivos que se liquidarán en un periodo mayor de 12 meses. A ver, vamos a ver rapidito, se me va a acabar el tiempo. No me queda mucho. Tenemos los activos, tenemos los corrientes y los no corrientes. Por ejemplo, en los corrientes tenemos la caja, ¿sí? Las cuentas por cobrar. Hay algunas personas que hacen este tipo de ventas, estos electrodomésticos a crédito. No sé si ustedes han escuchado, ¿no? Sí, licenciada. Ya. Por ejemplo, que vas a estos locales y te dan a crédito, ¿no? Entonces ellos van viendo qué es lo que yo tengo que cobrar, qué es lo que yo tengo, ¿sí? Sería lo tengo, pero no lo tengo, ¿sí? Lo tengo, pero no lo tengo. ¿Por qué no lo tengo? Porque aún no me terminan de pagar todo, ¿sí? Todas las cuotas que nosotros hemos quedado con respecto a estas ventas. Y también tengo mi inventario, ¿sí? ¿Qué son los artículos que están en stock? Los artículos que yo aún tengo por vender, que aún no se van, ¿ya? Ahora bien, ¿cuáles son los no corrientes? Es la propiedad, la planta, el equipo. En el caso de los electrodomésticos, ¿qué sería? Si yo tengo una propiedad propia de mis electrodomésticos, donde yo hago estas ventas, em,
las computadoras en donde yo envío a facturar, la maquinita donde yo pongo las tarjetas de crédito para poder debitar este dinero, ¿sí? A ver, ¿qué más está aquí? Activos biológicos, por ejemplo, animales y plantas. Con respecto a esto, por ejemplo, una vaca que te da la leche y tú con esto puedes hacer el queso, quesillo, mantequilla, etcétera, ¿ya? El anticipo a proveedores, valores anticipados a los proveedores. Es decir, cuando nosotros compramos al por mayor, ya tenemos que darle un valor antes, un valor anticipado para que ellos nos puedan enviar nuestros productos, ¿sí? A ver, esos son los activos, ¿sí? Creo que lo estoy explicando muy rápido, es porque ya mismo se acaba la clase, ¿ya? Pero yo espero que ya o sea, me esté dando a entender. Tenemos los pasivos, cuentas por pagar a proveedores, este, ya estas serían facturas que aún no se cancelan. Las provisiones, valores destinados a cubrir obligaciones en el futuro y tenemos también los préstamos por pagar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos del préstamo de Harvey que debe $100 mensuales? Ese es el préstamo que debe pagar, ¿sí? Ese sería un pasivo, porque ese dinero va a salir del bolsillo de él. Y tenemos el patrimonio, capital, aportes a los accionistas en el emprendimiento. Tenemos algunas reservas, que serían los fondos que tiene la empresa, resultados acumulados de años anteriores. También, ¿qué tal si ya, digamos, en el 2024 yo ya cerré la caja, ¿sí? Pero hay algunas personas que aún no me pagan, pero yo ya la cerré a la caja. Esas también pueden ser reservas de la empresa. ¿Qué tal si ahora a las personas ya se les dio por pagar, con mora, pero se les dio por pagar? De alguna manera yo ya tengo alguna reserva, ¿verdad? Y tengo resultados del ejercicio, diferencia entre ingresos, costos y gastos del presente ejercicio. Bueno, esto no es muy relevante como tal, pero sí el patrimonio a lo que nos referimos a capital, reservas y resultados acumulados, ¿ya? Hasta aquí lleguemos, chicos, con la clase. Ya mismo se nos acaba. Así que, ¿tienen alguna duda? ¿Todo está claro? Me parece que todo quedó clarísimo, ¿sí? Nos vemos, chicos, la siguiente clase. Que tengan una linda tarde. Chao, licenciada. Bueno, Chao, María. licenciada, Dios la bendiga. Chao, Jaime, gracias.